yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que los judíos van a construir un templo en cualquier lugar o van a construir el tercer templo en cualquier lugar de la Tierra Santa? Levante la mano el que considere eso. Nadie considera. Pero es fácil. Para que se dé la profecía, construir un templo, yo me imagino que ellos pueden construirlo en cualquier lugar, ¿sí o no? Ellos pueden construir un templo en cualquier lugar para que tenga lugar la profecía. ¿Por qué ellos no han construido su tercer templo? Y mire esto, hermano, escuche esto. Si usted escucha que ya se comenzó la reconstrucción del tercer templo, ¿por qué le llamamos el tercer templo? Voy a traer aclarando. Porque ¿por qué le llamamos el tercer templo? ¿Cuál fue el primer templo que fue construido? Si me pueden ayudar con esa información. ¿Cuál? El del rey Salomón. Recuérdese que en los tiempos antiguos no había templo. No había templo en los tiempos antiguos. Se hacían campamentos y en el campamento se le hacía un lugar especial al arca. Y hace 3000 años atrás, David se había propuesto en su corazón construirle una casa a Dios. David dijo, yo estoy en morada, yo estoy en casa, yo vivo cómodo. Y el arca de Dios está en diferentes lugares. ¿Por qué David dice en diferentes lugares? Porque donde quiera que ellos se movían, tenían que hacerle un lugar especial al arca de Dios que representaba su presencia. Que representaba su presencia. Y David se propuso en su corazón hacerle a Dios una casa donde él morara, refiriéndose al arca, porque el arca representaba su presencia. Y Dios le dijo, no, muy buenas tus intenciones, David, pero tú no me construirás casa, quien me la va a construir es tu hijo Salomón. Porque David había derramado mucha sangre, David había matado mucha gente y Salomón no había cometido estos hechos. Y Dios se propuso, como soberano que es, como Dios soberano que es, Dios decidió que quien les construyera el templo a él fuese Salomón, el hijo de David. Pero David, cabe recalcar que David no se detuvo en decir, bueno, pues si tú dices que sea Salomón, pues que trabaje Salomón, que lo haga Salomón. David dijo, no soy yo, pero voy a aportar, le voy a facilitar la cosa a mi hijo. Y David pidió ofrenda. David pidió ofrenda y preparó las cosas para que cuando su hijo se decidiera al tiempo perfecto de Dios, tuviese las cosas preparadas para construir el templo. Y lo construyó el primer templo, que fue inaugurado en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Fue inaugurado el primer templo. Me encanta porque se mostró que fue el mismo Dios quien movió a Salomón a construir el templo, porque la inauguración, dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar. Los sacerdotes entraban y era tanta la gloria de Dios que había, que ellos no podían hablar para ministrar a Dios. Tenían que hacer silencio, la gloria tan fuerte que había en aquel lugar, tenían que hacer silencio. Y Dios se manifestó y le habló a Salomón, si tú permanecieres en mis caminos como anduvo David tu padre sobre esta casa, nunca faltará mi presencia. Esa es la construcción del primer templo. Pero fue destruido el primer templo. Fue destruido. El segundo fue reconstruido. Y luego fue remodelado por Herodes, que Herodes se tardó en remodelar el templo. ¿Sabe cuántos años se tardó Herodes? ¿Cuántos años se tardó Herodes? ¿Cuántos años se tardó Herodes? Se tardó 40 años. Recuérdese que Jesús usa una expresión refiriéndose a su cuerpo
cuando Jesús dijo, en 3 días destruyen este templo, ellos entendían que era el templo, y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos dijeron, está loco, pues ese templo se tomó 40 años para su remodelación, y él dice que en 3 días se destruye y en 3 días lo restaura, lo levanta. 3 días. O sea que la remodelación del templo por errores, se tardó 40 años. ¿Por qué? Porque Herodes quería agradar a los judíos, a los religiosos, lo quería agradar, y de la manera que él pudo hacerlo fue regalándole la gloria del templo. Luego este segundo templo fue destruido nuevamente. Recuérdese Mateo 24, que ya lo estudiamos, versículo 3 en adelante, cuando Jesús habla diciendo, ustedes ven todas estas cosas, de cierto os digo que aquí no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años más tarde se cumple esa profecía y el segundo templo fue destruido nuevamente hasta en la actualidad. ¿Qué sucede? Que mientras fue destruido en el año 70 por medio de Tito, el sobrino del emperador romano, un general del ejército romano, fue destruido el segundo templo, los judíos se tardaron en reconstruirlo. Ahora, no tenían permiso porque todavía estaban bajo el gobierno. Pero luego, al ellos liberarse, la historia enseña que en el año 600 entraron los árabes a través de Omar y conquistaron Jerusalén. Y como resultado de la conquista, ellos tomaron el lugar donde antes estuvo el templo, el segundo templo que fue destruido en el año 70. Y ahí fue donde construyeron lo que hoy día se conoce como la mezquita de Omar. Conocida así, pero él tuvo esa atracción por ese lugar porque para Omar, él sentía que había un fuerte laxo profundo en ese lugar, porque Mahoma, profeta árabe, iba a orar a aquel lugar y se cree que desde ese lugar él escribió el Corán. Y él tenía fuerte atracción por ese lugar y construyó lo que hoy día es conocida la mezquita de Omar, que tiene aproximadamente ese lugar 1400 años de construcción. Ahora, ¿cómo podemos ver la profecía bíblica cumplida en ese lugar? Yo pregunté ahorita que si no se puede construir el templo en cualquier lugar, el tercer templo. El propósito no es hacer un templo donde se haga sacrificio a Dios. No. ¿Por qué? Porque ese lugar es un lugar especial. Ese lugar fue el que Dios señaló. Los árabes tienen ese lugar porque los árabes señalan de que allí Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Ismael. Pero como tenemos la verdad bíblica, no el Corán, sino la verdad bíblica, a quien Dios le habló para que vaya a ese monte y sacrifique a su hijo, no fue a Ismael, fue a Isaac. Entonces, ¿por qué ellos no pueden ir a cualquier lugar, a cualquier territorio y construir el tercer templo? Porque es un lugar especial, es un lugar sagrado tanto para los árabes como para los judíos. Ahí, tanto en las partes árabes como en la parte judía, ahí ese lugar es un lugar respetado, porque es un lugar consagrado. Este templo, el que hoy día está construido en este lugar, no es
el templo donde la Biblia menciona que el lugar, que el anticristo va a tener lugar, no es en este templo, ni en este lugar donde la Biblia menciona que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio. Recuérdense que le dije al principio que el propósito de los judíos en querer reconstruir su templo es porque ellos quieren reactivar el sacrificio. ¿Qué ellos quieren? Reactivar el sacrificio. Cuando ellos logren su templo y logren reactivar el sacrificio, es donde se cumplirá lo que Daniel dice, que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo va a hacer cesar el sacrificio. Y Jesús menciona y dice que ahí será la abominación desoladora. ¿Por qué va a ser la abominación desoladora? ¿Qué va a suceder en aquel lugar? Número 1. Se cree que el anticristo va a colocar una imagen de él en el lugar santísimo y va a permitir que se sacrifiquen animales que hoy día los judíos conocen como animales inmundos, que son estos que traen pezuñas, como el cerdo y esas cosas así, que en la Biblia Dios los menciona, en los tiempos antiguos Dios los menciona como animales inmundos. Digo en los tiempos antiguos porque con el sacrificio de Cristo, que ya fue el perfecto, todo eso se eliminó. Se eliminó. Pero no es en este lugar, no es en este templo, no es con los árabes que va a tener cumplimiento a las profecías bíblicas cuando dice que el anticristo a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio. No es en este lugar. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. Nos lleva a otra pregunta. Si es en ese lugar que los judíos van a construir el tercer templo, porque es el lugar señalado por Dios por varias ocasiones, y la primera de ellas fue cuando Dios le habla a Abraham y le dice: ve, Sal, sacrifícame a tu hijo Isaac, a quien yo te di. Y Abraham dura 3 días caminando de caminos para llegar al monte Moria, y Dios le señala el monte Moria y le dice: es aquí en este lugar, llévalo allí donde está esa piedra que es el domo de la roca, que lo conocen hoy día los judíos. Llévalo allí en esa piedra, y allí Abraham prepara el sacrificio. Más tarde, en ese mismo lugar, que todavía los judíos no lo sabían, cuando David censa al pueblo, que la mortandad se manifiesta, el ángel de Dios se le aparece al profeta Gad y le dice: dile a David que vaya a la era de Onán y que haga sacrificio en aquel lugar. Y cuando David escuchó al profeta y fue corriendo y sacrificó, que David vio que cesó la mortandad, David dijo: oh, pero este lugar es un lugar especial. Y David dijo: se le voy a ofrecer comprársela para Dios. Y ahí es que mencionamos siempre cuando predicamos la historia, que Onán le dice: no, que tú eres el rey, ¿por qué tengo yo que venderte esto? Cógelo, imagínate, cógelo. Y él dijo: no, dámelo en su justo precio, porque no daré nada a Dios que no me cueste, ¿qué? Que no me cueste sacrificio. Él no quería un regalo, él quería sentir que él está comprando algo para Dios. Pero la pregunta de esto es, mis amados hermanos, ¿cómo podrán los judíos recuperar este lugar? No nos hemos puesto a pensar. No es que no nos estamos conectando con estos, no estamos estudiando esto, señores. A veces, mis amados hermanos, hasta ver estas historias en YouTube,
que hay películas hechas, hay series hechas sobre esto, que podemos verlas y eso nos puede ayudar a que nosotros podamos conocer parte del Medio Oriente y cosas del Medio Oriente que nos conectan con la Biblia y con las cosas del futuro, que ni ellos las hacen ni ellos mismos se dan cuenta. ¿Cómo los judíos van a recuperar ese lugar? ¿Cómo los judíos podrán construir en ese lugar? No pueden construir otro templo en otro lugar, porque el lugar señalado por Dios y el lugar que los judíos tienen y que entienden que Dios eligió para ellos, donde estuvo el templo, fue ese lugar, que de hecho hemos mencionado que lo único que ellos tienen en esas praderas, es una pared que pertenecía al templo, el segundo templo, y ahí es donde ellos hacen sus oraciones. Oigan lo sagrado que ellos tienen ese lugar, que solamente porque está en el territorio donde tuvo el templo, en el territorio, ellos usan la pared como lugar de comunicación con Dios. ¿Y sabe cómo le pusieron? Le pusieron muros de los lamentos. Muros de los lamentos. Allí ellos van a hacer rogativas a Dios. Ahí han ido muchos presidentes de diferentes lugares del mundo y se han puesto el kippah, se lo han puesto y han ido a orar ahí. De hecho, el presidente Trump estuvo allí en aquel lugar, Barack Obama estuvo allí en aquel lugar. Otros líderes del mundo han estado en ese lugar con el kippah puesto y orando en ese muro de las lamentaciones. Para ellos, o sea, ahora, para nosotros no. Para nosotros entendemos que nosotros tenemos comunicación y conexión con Dios en cualquier lugar del mundo, pero para ellos ese lugar es un lugar especial donde Dios escucha las oraciones directas. Y ahí hay personas constantemente orando a Dios. Constantemente están orando a Dios. Están orando a Dios. Cuando los babilónicos destruyeron el primer templo, entraron, entonces Dios permitió que sean reconstruidos a través de Nehemías y sus grupos y otros que salieron juntos con él. Pero fue remodelado por este gobernador judío, que él quería ganar el favor de ellos, ganar el favor de los religiosos, dándole a ellos ese templo que para los judíos era su gloria. Por eso fue cuando Jesús le habla a ellos y le dicen, esto será destruido. Ellos dicen, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, porque si esto se destruye, eso es el fin del mundo. Destruir este templo, eso es como el final de todos. Como el final de todos. Ahora, las profecías bíblicas que nos hablan a nosotros acerca de ese templo, nos van a dar lugar, no cuando nosotros veamos en las redes sociales, que ya, yo he escuchado que ya tienen los utensilios reunidos, que ya tienen, que se encontró el arca del pacto, que se encontró esto, que se encontró aquello, que se encontró lo otro y que se encontró lo otro, y que ya solamente se está esperando que se dé la orden. Yo digo, esto no va a ser así. ¿Por qué? Número uno, para ellos poder tomar ese lugar no va a ser a través de la fuerza ni de las armas, porque ellos no van a contaminar ese lugar con sangre humana. Ellos no van a contaminar ese lugar con sangre humana. Debe de haber, para tomar ese lugar, debe de haber un intermediario. Alguien con sagacidad, con sabiduría. Alguien con inteligencia. Alguien que pueda armonizar esos dos países. Y que pueda convencer a los árabes de abandonar ese lugar, de abandonar el territorio judío, para que le dé lugar a los israelitas construir el tercer templo. Que en el tercer templo es, mis amados hermanos, donde
va a tener lugar, como dijimos al principio, la abominación desoladora. Como Jesús dijo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Esa abominación donde el anticristo va a hacer cesar el sacrificio. Le va a decir a la gente, no, 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 no. ¿Qué Dios ni qué 8 cuartos? Olvídense de sacrificarle a Dios. He aquí, yo soy su Dios. Y los judíos van a decir, espérate, esto es un farsante. Este hombre ha blasfemado. Es un blasfemo. Mira, entró manso. Nos cumplía todas nuestras cosas y ahora se está haciendo pasar como Dios. Y van a rehusar. Eso en medio de la gran tribulación. Van a rehusar adorarlo y reconocerlo a Él como Dios. Y ahí, a la mitad de la semana, que es los 3 años y medio, donde va a ser todo paz y abundancia y todos, a la mitad de la semana entonces comienza el proceso del mundo entero. Pero en especial para los israelitas. Del mundo entero, pero en especial para los judíos. Porque los judíos, como conocen a Dios, se van a rehusar. Y la función de los 144,000, que es donde la Biblia menciona que habrán 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu, la función de ellos entonces se van a empezar a ver los resultados. Porque Dios escogió a esos 12,000 de cada tribu. ¿Sabe para qué? Para que ellos sean los predicadores. Ellos son los que se van a encargar de evangelizar a los judíos y de decirles, señores, durante 3 años y medio van a estar diciéndole, señores, ese hombre es un farsante. Señores, ese hombre es un mentiroso. Ese no es el Mesías. El Mesías vino hace tantos años y nuestros ancestros lo mataron. Él no es el verdadero. Él es un farsante. Él es un mentiroso. Él es esto. Y los judíos van a estar rechazando ese mensaje de los 144,000 sellados. Van a estar rechazando, van a decir, no, cállense. Ustedes los que se oponen a nuestro Mesías. Lo van a llamar Mesías porque recuérdense que los judíos esperaban, él va a tener de Mesías lo que los judíos quieren que él tenga. Que va a ser un conquistador del mundo. Jesús vino a conquistar el mundo, pero de manera espiritual. El anticristo vendrá a conquistar el mundo de manera literal. Y los judíos van a decir, ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro Salvador. Somos los reyes del mundo por medio de nuestro Mesías. Pero cuando llegue a la mitad de la semana, que Él haga cesar el sacrificio. Que Él se haga pasar como Dios. Que Él se autoproclame Dios. Ellos van a decir, este es un farsante. Y lo van a perseguir. Y lo van a perseguir. Van a perseguir a los escogidos. Cuando la Biblia habla de los escogidos, se está refiriendo a los 144,000 sellados. Van a perseguir a los escogidos por hacer esa función de evangelista. Por hacer esa función de predicadores. Por advertirle al mundo, a los judíos, que quien está ahí sentado, que a quien ellos veneran, no es al verdadero Mesías, sino a un falso Mesías. Entonces eso lo va a llevar a ellos a perseguir. Ahora, ¿cómo ellos lo van a recuperar? Yo no sé dónde, ni sé en qué lugar, no le puedo decir. Muchos han tenido la osadía de señalar, ese que está allí, y señalan a alguien, a una persona específica, ese que está ahí, ese es. En estos días escuché a alguien que estaba haciendo mención de el yerno de Trump, que él es judío practicante. Pero de verdaderamente que el hombre tiene mucha sabiduría, tiene mucha inteligencia y ha resuelto problemas grandes. Ha resuelto problemas grandes. Él ha resuelto tanto problema, que en el gobierno de Trump se ha recomendado por varios líderes del mundo
darle a Trump el premio Nobel de la Paz. Pero no ha sido por Trump. No ha sido por Trump. Porque usted sabe muy bien que Trump no es político. Trump es comerciante. Trump, lo que tiene, la habilidad que Trump tiene es para sumar y para contar. No para dirigir. Pero tiene a su lado ese jovencito que se ha encargado de armonizar a muchos países en conflicto. ¿Y a quién usted cree que se le atribuye? ¿Quién es que está al mando? Es Trump. Y a él se le atribuyen todas esas cosas de tal manera que han propuesto entregarle a Trump el premio Nobel de la Paz. Nunca se había visto una armonía entre los Emiratos Árabes Judíos, haber una reconciliación entre ellos. Eso nunca se había visto. Había odios, señores. Y quieren que le diga algo, este jovencito lo logró. Logró que se abrazaran, logró que se reunieran, aun aunque los ortodoxos se rehusaran, aun aunque los judíos ortodoxos se rehusaran. Este joven que es judío practicante logró esa armonía dentro de ellos mismos. Eso marcó la historia del gobierno de esta presidencia. Eso marcó la historia de los Estados Unidos, que lograra alcanzar eso. De tal manera que le han propuesto, pero le voy a decir algo, no ha sido Trump. Ha sido la sagacidad y la sabiduría de este jovencito que está a su lado conquistando. Recuérdense cuando hubo el bombardeo hacia aquel general del Medio Oriente por el dron que enviaron los Estados Unidos y mataron a ese general. ¿Sabe quién fue que fue allá a arreglar ese conflicto? Y pregúntese a ver si se ha escuchado más de eso. ¿Cuánto he escuchado esa noticia? Yo no la he escuchado otra vez. Porque ese jovencito logró solucionar ese problema. Tiene una habilidad, tiene una sabiduría. Se necesita alguien así, o quizá más, para que pueda lograr convencer por palabra, no por armas, no por amenazas, no por guerra, porque tanto los árabes como los judíos nunca mancharán el lugar donde está el monte Morias. Nunca lo mancharán. Ahora, debe de haber dentro de ellos mismos alguien que sobresalga y pueda armonizar entre ellos y convencer a los árabes a que abandonen el territorio judío, ya sea a través de una promesa, de un mejor templo, de algo más sagrado, de algo que sé yo qué, de algo así, o que lo haga de otra forma, pero sin arma, sin derramamiento de sangre, sin nada de estas cosas. Ellos tendrán que abandonar ese lugar y ahí podremos nosotros anunciar, cuando veamos a través de los medios que los árabes se retiran y que yo le voy a hacer una pregunta, mis amados hermanos, porque nosotros estamos tan ajenos a todos, que la Biblia habla de que va a haber una profecía marcada en este tercer templo. Si usted está viendo el televisor, de repente se interrumpe para dar unas noticias de último minuto, y usted ve que aparece que hay diálogos entre los árabes y los judíos, y se cree que los árabes van a abandonar el territorio para entregarle el lugar a los judíos para el tercer templo. ¿Qué usted pensaría? ¿Qué le llegaría a su mente? Wow, por fin, tanto que lucharon esa gente por su cosa. Sí, claro, se lo merecen. Ellos deberían de tener eso hace mucho. Eso es lo que pensaríamos. Pensaríamos, debían de dejarlo antes ese lugar. Ladrones y salteadores, porque tomaron el lugar que no les correspondía. Pensaríamos de esa manera. No nos llega a la mente de que se está acercando el tiempo del fin, de que ya estamos viviendo tiempos extras, de que ya se está aproximando, mis amados hermanos, el levantamiento de la iglesia de Cristo para que el mundo comience su curso,
para que se reactive el reloj de Dios y pueda poner en curso la última semana que falta de las 70 semanas que ya hemos hablado. No nos deja a nosotros saber esto, no nos informa, no nos dice nada. No nos dice nada de esto a nosotros. No nos lleva a nosotros estos, a nuestra mente, a nuestra memoria, la palabra de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero qué frialdad, amado, con nuestro Señor Jesucristo. Qué falta hay, amados. Que no nos lleva a nosotros en gozo y en regocijo, en saber todas estas cosas. Nos quedamos como si nos importa si Cristo viene o no. Oh, gloria a Dios. Entonces las profecías en ese del templo que habló Daniel, que dijo en Daniel capítulo 9 versículo 27, dice que el profeta Daniel dijo, un príncipe que vendría, refiriéndose al anticristo, y que surgiría de alguna de las naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano, haría cesar la ofrenda. Va a decir, como dijimos al principio, no quiero más sacrificio a Dios, porque Él se lo va a permitir al principio. Cuando se reconstruya el primer templo y se reactive los sacrificios que antes se hacían en el templo, en el primero y en el segundo templo, se va a reactivar el sacrificio y los judíos van a estar celebrando sus fiestas pascuales, sus fiestas anuales. Y van a estar haciendo sacrificio constante y continuo a Dios. Pero el anticristo va a decir, paren ya eso a la mitad de la semana. Paren ya eso. Este príncipe o esta persona que sería el anticristo, que el profeta Daniel y mi Señor Jesucristo hablaron de él y lo mencionaron y dijeron lo que iba a acontecer, pero en el tercer templo construido, que no va a ser construido en lo que hoy se ha reconocido como la capital de Israel, no va a ser construida en Tel Aviv, ahí donde está el aeropuerto judíos, que yo digo que el gozo más grande mío sería cuando yo aterrice en Tel Aviv, para poder recorrer la tierra donde anduvo mi Señor Jesucristo por 3 años y medio, para poder recorrer la tierra donde anduvieron los hombres de Dios que yo leo en la Biblia, para poder orar en lugares donde oró Jesucristo, donde oró Pablo, donde oró Pedro, donde oraron esos hombres de Dios. Eso va a ser la emoción más grande del mundo. Yo respeto las opiniones personales de cada cual, pero a veces me apeno escuchar a veces cristianos que le dicen, si te quieren regalar un viaje, ¿dónde te gustaría ir? Ay, me gustaría ir a Hawái y allá caminar por esa playa. Me gustaría ir a estos sitios y andar por este sitio y poder descansar y poder de esto. Y a veces somos pocos los que deseamos ir a la tierra santa, a la tierra donde caminó Jesús, visitar el río donde se bautizó Jesús, donde Juan el Bautista lo bautizó. Ir al aposento alto donde por primera vez el Espíritu Santo hizo su acto de presencia. No, preferimos Hawái. Que el Señor nos ayude, amados. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Y que nos ayude a enamorarnos más y más de las palabras del Señor. Que nos ayude a enamorarnos más y de Él. Habrá una reconstrucción o una construcción de acuerdo a las profecías bíblicas como está escrita, pero como dije al principio, para haber esto no se dará lugar a derramamientos de sangre, no se va a profanar ese territorio. Tanto los judíos como los árabes tienen ese lugar como un lugar muy sagrado.
muy puro y muy santo. Y ahí, aunque hay soldados vigilando porque se temen, los árabes temen de que haya una revuelta judías y que vayan a quitarle su lugar y a destruir su templo. Hay soldados. Si usted lo ve en la televisor, esos soldados están derechitos ahí. Ellos con mucha reverencia, respetando el lugar, pero vigilando que no haya una revuelta judía, porque los judíos tienen deseo de recuperar su lugar. Ellos tienen anhelo de recuperar ese lugar y de construir su templo religioso como lo tienen los árabes, para ellos poder orar y hacer sus actividades religiosas. Ellos tienen ese anhelo también. Entonces, ¿usted cree que muchas veces ellos no lo han planeado? Yo podría mencionarles en los años en los que se hicieron varias revueltas, que lo he leído en otras informaciones, que se hicieron varias revueltas, aunque no tuvieron lugar porque no ha llegado el tiempo perfecto de Dios. Y que Dios no quiere que sea de esa manera, porque inmediatamente haya derramamiento de sangre humana en ese lugar, se profana el lugar. Para poder recuperarse ese lugar, debe primero de haber un diálogo. Algún gobierno lo va a lograr, que de hecho hay una avanzada muy grande, porque los Estados Unidos lograron trasladar su embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén. ¿Sabe qué está diciendo Estados Unidos con eso? Que no reconocen a Tel Aviv como capital, sino a Jerusalén. Entonces eso le da más lugar, mis amados hermanos, le da más lugar a que ellos estén más cerca de recuperar su capital, su territorio y todo lo que en ellos hay, y que los árabes puedan irse. Recuérdense que los Estados Unidos están más pegados y más cerca que de los judíos, que los mismos árabes. Amén. Por eso es que hay mucho celo entre los árabes en contra de los Estados Unidos. Y si usted en Arabia menciona el nombre del presidente Trump, fácilmente usted salga bien agolpeado de ahí, porque no quieren verlo ni en pintura, ni escuchar su nombre, ni por nadie en aquel lugar, por todas las hazañas que el presidente Trump ha logrado a favor de los judíos. Y una de ellas fue lograr trasladar la capital, que eso causó odio hacia el presidente Trump, causó odio, pero él lo hizo, atenta a él, Dios usándolo, amado. ¿Sabe por qué Dios lo está usando? Porque el tiempo del fin ya está cumplido y se va a tener que reconstruir ese tercer templo, quieran ellos o no. De una manera u otra se va a hacer, aunque sea a través de forma pacífica. Mira, salgan pacíficamente, no permitan ninguna revuelta, porque ustedes no van a poder con todas las naciones, digo yo, que sean unidos en contra de ustedes para destruir este lugar. Y van a tener que salir de manera pacífica. Van a tener que salir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo me emociono y me gozo cuando estudio esto. Me emociono y me gozo cuando lo hablo. Gloria al Señor. Yo hoy hablaba con una persona no creyentes que me lo encontré en la ciudad de Lawrence. Y yo empecé a predicarle del Señor. Joven, acuérdense del Señor, busquen de Dios. Estamos viviendo tiempos finales. Y ellos se pararon tan atentamente. Y uno de ellos me dijo, es bueno que ustedes los cristianos abran su boca y no hablen de Dios. Y no hablen de Dios. Porque hemos caminado con gentes que caminamos con ellos y ellos no nos hablan de Dios. No nos informan del Señor. No nos dicen absolutamente nada. Y eso me causó tanta tristeza, mis amados hermanos, porque estamos viviendo ya los últimos tiempos y nosotros estamos como si hubiésemos vivir mucho más. Hay que hablar de Dios, hay que predicar a Cristo, esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Levante su mano, mire, levante su mano derecha. La Biblia dice que usted es un ministro de reconciliación. ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿A qué vino Jesús a este mundo? A reconciliar el mundo con Dios, porque el mundo estaba en conflicto con Dios. Y Jesús vino a este mundo a reconciliar el mundo con Dios. Y Pablo dice, en 1 Corintios 4, Pablo dice que Jesús nos traspasó a nosotros ese ministerio. Jesús se fue y dijo, ahora le toca a ustedes, sigan mi ministerio. Ustedes están ahora para reconciliar el mundo con Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A esa persona que está afuera, que está en rebelión con Dios, traerlo a reconciliarse con Dios. Porque somos ministros. Esa mano derecha que usted levantó lo hace ministro de reconciliación. Estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios.
A eso estamos llamados nosotros, a reconciliar al mundo con Dios. No a unirnos con un no creyentes y hacerle todas las historias, hablarle quizá en contra de alguien. No, estamos llamados, mis amados hermanos, a reconciliar al mundo entero con Dios. A hablarle a quienes nos peguemos y Dios nos permita acercarnos, poderle hablar del amor de Dios tan grande sobre ellos que se atrevió a entregar a su Hijo. Porque estamos viviendo tiempos finales, mis amados hermanos, tiempos finales. Gloria al Señor, que Dios le bendiga, Dios le guarde.